Avanzamos en nuestra agenda académica con la conferencia Perspectiva Inclusiva de la Educación en los tiempos de inteligencia artificial a cargo del reconocido doctor Herbert Oliva de México. Esta intervención nos brindará valiosas perspectivas sobre cómo fomentar una educación inclusiva, considerando los retos y oportunidades que la inteligencia artificial aporta al desarrollo pedagógico contemporáneo. Herbert Alexander Oliva es un experto en educación con un doctorado en currículo e instrucción. Se desempeña como investigador de la Universidad Francisco Gavidia y en la Universidad de Guadalajara, donde su trabajo se enfoca en temas como la violencia escolar y la resiliencia, además de su labor investigadora. Herbert es un docente con amplia experiencia impartiendo clases en universidades como México y Colombia, y también es un líder en redes académicas, siendo coordinador para México de la Red Académica de Verano TIC, y como autor ha publicado más de 10 libros, abordando desde la didáctica del autismo hasta el ciberacoso. Su experiencia abarca también el planteamiento didáctico, la capacitación docente y el uso de la tecnología en la educación. Demos la bienvenida al doctor Herbert Oliva con un cordial y respetuoso aplauso, por favor. Uno, dos. Hoy sí. ¿Sí me escucho? Es que es la pubertad la que... No sé qué. Hola, muy buenos días. En primer lugar, como siempre, darle gracias a Dios Todopoderoso. Oye, son 35, para que estén 29 el conteo. Quisiera darle, pues, las gracias a Dios Todopoderoso por la bendita oportunidad. Voy a navegar en una experiencia educativa que es una invitación a la conciencia, o sea, al despertar crítico del ejercicio docente. Al final traigo algunas sorpresas. Dije, no voy a venir de tan lejos con las manos vacías y pues quiero compartir algo de lo mucho que hemos trabajado a lo largo y ancho de esta bonita carrera. Vamos a hablar de perspectivas inclusivas, pero más de ser una educación inclusiva, vamos a hablar de una educación que sea incluyente y entender y comprender de qué va esto. Lo primero, sí, nuevamente mis datos de contacto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si hay alguna situación, por ejemplo, me agregan al WhatsApp, estoy mandando más rápido el archivo, luego pongo los códigos QR, así que voy a intentar no estorbar, para que lo puedan anotar. Lo cierto es que hoy sí quisiera platicarles sobre algunos elementos importantes que van a despertar la conciencia. Para ello, yo quiero iniciar recordándoles, colegas, seamos humildes. Y esto tiene que ver mucho con esas soberbias y esos egocentrismos pedagógicos, ¿no? Yo quisiera retomar a Bertram Scheiner, Alemania, 1922, profesor de la Escuela de Primeras Letras de Price Lake, y él decía, el docente que no tiene humildad para aprender pierde el derecho de enseñar. Así que si no entendemos esto a estas alturas del escenario educativo, creo que estamos en la carrera equivocada. Y para ello, sí quiero hablarles cómo vamos a entender una educación incluyente, una educación inclusiva, que aunque las estructuras gramaticales dirían que esto es diferente, pero realmente yo quiero que entiendan que vamos más allá de dar clases en condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas. De lo que se trata realmente es de pensar que no podemos pretender enseñar a las nuevas generaciones de estudiantes de la manera en la que nosotros hemos aprendido, porque hay taxonomías generacionales. Para entender estas taxonomías generacionales tienen que tomar en cuenta esto. Las diversas generaciones, antes esto no existía. O sea, estas son corrientes sociológicas del 2000 que empezaron a ponernos etiquetas, pero realmente seguimos siendo los mismos seres biopsicosociales. Entonces, a mí me gustaría que más allá de estas etiquetas entendamos. Número uno, el enfoque panameño lo vamos a basar en el reconocimiento de una diversidad. Es un valor inherente al sistema educativo. Creo que no se trata solamente de atender a estudiantes con necesidades educativas. Pienso que se trata de atender a toda la población de Panamá, sobre todo en una Panamá con una diversidad etnográfica impresionante.
O sea, las diferencias del mismo hecho educativo en zonas urbanas y en zonas rurales son diametralmente abismales. Es decir, es el mismo país, es la misma nación, pero las realidades educativas son totalmente diferentes. Y esto me lleva a pensar cuáles son los desafíos de la educación inclusiva. No me voy a detener a explicar esto, le pueden tomar fotos, en la presentación que les traigo la pueden descargar, no tengo bronca con ello. Con lo que sí quisiera es empezar como a generar conciencias reflexivas. Una cosa que es importante es pensar en el aprendizaje de antes y el aprendizaje de ahora. Y quiero que vean esto, o sea, en la época de las inteligencias artificiales, no todas las personas aprenden de la misma forma. Vean la imagen y entiendan el mensaje que quiero transmitir. O sea, es impensable pensar que un perrito utilice el puente peatonal y el ser humano se está cruzando la calle. Entonces digo, ¿en serio son tan inteligentes las inteligencias y las tecnologías? Empiezo a cuestionarme cuando hablo del hecho educativo, y esto es maravilloso porque me doy cuenta nuevamente que estamos aprendiendo de formas diferentes. Las estructuras generacionales van a marcar la pauta en la manera en cómo yo ejerzo mi función como docente. Pero esto es simpático. Yo tengo cerca de 5 o 6 años conociendo el sistema educativo de Panamá, desde las 2 últimas administraciones de las 2 ministras de educación, que todavía está una en el ejercicio, y logré hacer un diagnóstico de qué son los problemas que he encontrado. Y lo que he encontrado es que la baja calidad de los aprendizajes se debe en muchas ocasiones a currículos desactualizados. Por un lado, nos quieren medir con pruebas PISA y con pruebas TERCE, pero estas pruebas a veces ni siquiera nos permiten entender las adecuaciones curriculares de un sistema educativo que no tiene esa proyección de enseñar conforme a bases PISA. ¿Qué hemos encontrado? Evaluaciones estandarizadas, pero deficiencias en lectoescritura, matemática y pensamiento crítico. 2. Una desigualdad. Encuentro exclusión y brechas socioeducativas. Esto va a golpear mucho porque he encontrado que la calidad y el acceso de la educación son marcadamente inferiores en áreas rurales y comarcales, las comarcas, ¿no? Encuentro, por ejemplo, altos índices de pobreza, desnutrición, falta de acceso a servicios básicos. He conocido de casos de niños que se ahogan porque no hay infraestructura adecuada cuando son los tiempos de lluvia, abandono escolar y problemas no educativos como la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud, apoyo psicosocial. ¿Realmente es inclusiva la educación? Infraestructuras obsoletas, escuelas que se están cayendo, escuelas que ponen en peligro la condición humana del estudiante, problemas de logística y material, es decir, políticas públicas que no dan cobertura a las reales necesidades, formación inicial y continua y acompañamiento y evaluación. Es decir, no hay un verdadero sistema robusto de acompañamiento en el aula, asistencias técnicas. Y esta evaluación del docente y la mejora continua demanda sí o sí de nuevos currículos. Pero necesitamos cambios urgentes en los planes y programas. ¿Saben por qué? Porque tenemos que cambiar la manera en cómo estamos pensando. Para 1956, Benjamin Bloom planteaba estas habilidades que las matiza en una pequeña estructura, pero Anderson y Cradwell, ellos ya hablan precisamente de habilidades de pensamiento de orden superior. Y aquí habla mucho de la metacognición, esa capacidad que tenemos de aprender aprendiendo. Las estructuras metacognitivas son muy interesantes porque hablamos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Si los sistemas educativos se enfocan en esto, podemos tener objetivos verdaderamente fáciles de cumplir. ¿Qué recomiendo? Hagamos cosas diferentes. Lean a Edward Di Bono, El pensamiento lateral. Las estructuras cognitivas nos permiten entender en el pensamiento divergente diferentes maneras de poder entender el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje. Pero veamos un ejemplo que nos permita potenciar el pensamiento racional. Y para ello, no sé, profe, écheme la mano, please.
Ay, perdonen, a veces me incomoda estar ahí. Se pone de pie y me regala su nombre, porfa. Denia. Denise. Denise, ayúdeme. Tengo 3 figuritas. Me dicen que la sumatoria de las 3 son 24. ¿Cuánto vale cada una? Pensamiento matemático. Pam, 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 pam. 8. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, una suma abreviada es una multiplicación. 8 por 3. Perfecto. Fuerte, que aquí no le va a pasar nada. Sabemos que cada figurita vale 8. La verdecita, ¿no? Tengo un valor total de 25. ¿Cuánto vale la figura roja? 25 menos 8. ¿Cuánto? 16. ¿17? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Perfecto. Ya sé que la verde vale ¿cuánto? La roja. ¿Cuánto? 17. Eso, no se me ponga nerviosa. Por lo que, si yo me voy al último, yo pregunto, ¿la azul cuánto vale? ¿Cuánto? ¿9? Ok, tenemos valores. Dijimos, el primero, ¿cuánto vale? 8. La segunda y la tercera, sumemos. ¿Cuánto nos da? 8, 17 más 8 más 9. ¿Sí? Veamos si es cierto. 8, 17 y 9. Un aplauso, por favor, compañeras. Estoy invitando a la gente a que reflexione. Estoy invitando a la gente que empiece a utilizar el cerebro con figuras y colores. Pensamiento de razonamiento matemático. ¿Qué dificultades he encontrado en estos últimos 10 años de investigaciones educativas en América Latina? ¡Guau! Preocúpense. Educación con distractores. Agárrense, porque los minutos que me quedan son para enfrentarlos a realidades que les van a demoler la cabeza. Número 1. Niños que pasan mucho tiempo en celular están perdiendo la capacidad de razonar matemáticamente. No lo digo yo, lo dice la experiencia mexicana. Este fue un estudio maravilloso que en el 2018 puso en evidencia que niños que estaban pasando más de 7 años en los celulares están enfrentando dificultades para entender el razonamiento matemático. En México, 6 de cada 10 niños no pueden hacer sumas ni restas con decimales. ¿Adivine quiénes son ellos? ¿Sí? Los que pasan más tiempo en el celular. Nos está golpeando esto, ¿eh? O sea, es una sociedad muy interesante. Pero vean esto, justo cuando empiezo a ver cómo las tecnologías marcan las pautas, empiezo a ver retos virales. Jóvenes, créanme o no, esto es parte de las cosas que estamos viviendo en el aula. Hay un reto que se llama el reto del popó de unicornio. Así, literal, del popó de unicornio. Así se llama el reto. ¿De qué va esto? Jóvenes, niños de secundaria, de primaria, están tomándose pastillas de las tintas que se ocupan para hacer pan dulce, la panadería, para hacer pasteles. Y el reto del popó de unicornio es que te consumas eso, que eso viaje a tu tracto intestinal, a tu aparato digestivo, y que tus heces fecales pues, tengan precisamente colores. Entre más tonto el reto, más llamativos, más likes y más seguidores tienen. ¿Qué encontré? Plataformas de juegos en Steam que te enseñan precisamente a cometer hechos delictivos. No voy a decir la palabra porque pues no tengo por qué, pero léanlo. Juegos que simulan ilícitos en una escuela. Y con esto me llamó la atención porque los jóvenes le ponen más interés a esto. El juego Parkland, que tiene que ver con un evento que ocurrió en Florida, que ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero vean la naturaleza. ¿Hacer qué en escenarios educativos, no? Esto te golpea la psiquis. Entonces volvemos al punto. ¿Qué le llama la atención al estudiante hoy en día? Justo cuando yo creí que esto era, pues, de lo más light, me encontré con juegos que promueven lo que usted está viendo en pantalla. Juegos gratuitos
que simulan ilícitos. Con esto, nuestros estudiantes están interactuando día a día y nosotros ni siquiera sabemos que esto existe. Para eso son estos eventos, para generar proyección y empezar a entender cuál es esta situación que está golpeando el interior de las realidades educativas en el continente americano. Simuladores como Yandere, animes japoneses que te enseñan a cometer ilícitos. Insisto, no quiero utilizar las palabras que son, pero pues realmente estas son las situaciones educativas que nos están afectando de manera impactante. ¿Hacia dónde va esta realidad galopante con la que estamos generando procesos educativos? Fenómenos virales. La lógica es que entre más absurdo es el reto, se graba en video, lo ven miles de jóvenes y empezamos a ver cosas que yo nunca pensé que iban a ocurrir. El reto de comerte una cucharada en polvo de canela sin tomar agua. El Cinnamon Challenge. El Banana Challenge. Pisar una cáscara de plátano y caerte. Entre más fuerte el golpe, más chistoso. El Hot Pepper Challenge es el reto de comer chiles habaneros frente a una cámara. El reto no aplica para México porque pues esto es diversión. O sea, digo, para nosotros comer picante pues no es tan, digamos, pues tan anormal. Pero lo cierto es que estamos con estas nuevas realidades. El reto del Duct Tape Challenge, liberarte de amarrarte con tape. No sé cómo le llamaron, sí es tape, ¿no? Con cinta. Este está fuertísimo, el Fire Challenge, que es rociarte alcohol y prenderte fuego. Ahí están los videos en internet, digo, o sea, ni siquiera tengo yo que decirlo. Estoy tratando de explicar cómo estas cosas están normalizándose en el devenir de los escenarios educativos. El Galón Challenge, tomarte un galón de leche sin vomitar. El Tide Pod son como unas capsulitas que le pones de jabón a la lavadora. Entonces el reto es, muérdela, mastícala, intoxícate y empezamos a darnos cuenta que estas realidades se están golpeando. Voy a decirlo, la llegada de las tecnologías nos está llevando a transitar por un sinfín de cambios. ¿Cómo aprendí yo a escuchar música? Eso es maravilloso, ¿no? A mí me tocó la época de ver a mis hermanos, bueno, realmente son mis tíos, pero pues yo los quiero como hermanos, y ellos hablaban por teléfono a la radio, hablaban por teléfono, o sea, teníamos teléfono de disquito, ¿no? Tal vez, no, muchos tan jóvenes no se han de acordar de esos teléfonos, pero sí, lo cierto es que hablaban ellos y yo miraba. ¿Me complaces con una canción? Y el DJ ponía la canción, pero como que eso te hacía mejor cristiano. Y yo decía, ¿por qué? Porque empezabas a pedirle a Dios cuando sonaba la canción que el DJ no hablara, porque tú estabas grabando la canción en un cassette. Mi abuela, Célida Guadalupe de Oliva, recuerdo que tenía discos, y eran sus discos de acetato que hoy han vuelto a la moda. A mí me toca el escenario de los CD players. Me tocó el disco compacto. Mi hija, 16 años, y ella es Alexa, ponme tal canción. O sea, la manera en cómo se escucha la música es la misma con los oídos. Las formas de las tecnologías para alcanzar el propósito están cambiando. Lo mismo ocurre con el hecho educativo. ¿Cómo ven? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver una competencia que empieza a golpear la psiquis en el escenario de las inteligencias artificiales. Hace un par de años, un célebre campeón del mundo, Garry Kasparov, compite con Deep Blue, una computadora de IBM. Y era interesante porque para ese entonces, esta fue en 1997, fue un evento en donde Garry Kasparov de Azerbaiyán compite con una computadora. Es una computadora capaz de poder realizar 200 millones de jugadas por segundo. Eso era algo impresionante. O sea, a mí no me
impacta lo que hace la máquina, me impacta lo que hace Garry Kasparov, quien, aunque no lo crean, en esta competencia se organizan 6 juegos. Garry Kasparov pierde la primera. La computadora de IBM, Deep Blue, gana la primera. Kasparov gana la segunda. La tercera, tablas. En las partidas de ajedrez, tablas es empate. Nadie gana. La cuarta, de nueva cuenta, empate. ¡Wow! La quinta y la sexta las gana Garry Kasparov, demostrando que no hay mejor inteligencia que la inteligencia humana. Esto es solamente un ejemplo de lo que se viene. Amigos, amigas, prepárense, porque lo que se viene está interesante. Una escuela británica, la escuela de Cottesmore en Sussex, que es una universidad maravillosa, la Universidad de Sussex en Inglaterra, pues dijo, pues me evito de pagar salarios, no te pago incapacidad, y pues pongo a Abigail, quien es la primera directora de una institución educativa en el mundo. Impactante. Esto tiene que ser preocupante, y lo digo porque esta directora es capaz de ayudar a los profesores a identificar trastornos de déficit de atención e hiperactividad en los estudiantes. O sea, lo que los profes no hacen, lo está haciendo Abigail. Irónico, ya empezó a proponer propuestas de políticas públicas, propuestas de políticas educativas para mejorar la realidad educativa de esta institución. Entonces uno empieza a cuestionarse, bueno, y si esto está pasando, pues, ¿cuánto tiempo me queda de vida, profe, ya para que las tecnologías me vengan a hacer a un lado? Y esto es impactante y lo voy a explicar por qué. Porque resulta ser que ya el David Game College el año pasado implementó ya procesos de formación educativa sin docentes. Cada niño, computadora con inteligencia artificial, personaliza, adecúa la educación a tus capacidades. Herramientas, Notebook de Gemini, ya lo está haciendo, te puede hacer tu podcast de vídeo, te puede hacer resumen. Entonces esto está, el reto es, ¿qué debo de hacer yo como docente para poder flotar en este mundo de tantas adecuaciones tecnológicas en donde pareciera que las tecnologías tienden a desplazarnos como profesores? Personalmente me preocupa mucho. ¿Y saben por qué? Porque empiezan a ocurrir cosas interesantes. 16 de septiembre, ya en Japón, un partido político acaba de nombrar una inteligencia artificial como el líder de su partido. Si esto está ocurriendo en estos países que tienen ampliamente marcadas los desarrollos, yo me imagino que si un político transformado en algoritmos, en inteligencias artificiales, gana, wow, aquí no va a haber corrupción. Esta gente no tiene intenciones. Una inteligencia artificial tiene algoritmos. Y esto es interesante porque este partido ya dijo, nuestro líder, después del fundador de mi tierra, porque no ganó, va a ser una inteligencia artificial. La IA está comenzando poco a poco a hacer incursión en la arena política mundial. De hecho, esto es algo que me llama la atención. ¿Saben qué? Que ya Albania acaba de nombrar a una ministra contra la corrupción. Y adivinen qué, es una inteligencia artificial. Para mí, yo digo, ahorita muchos están pensando, ¿a qué político sustituyo por una inteligencia artificial? ¿O a quién sustituyo? Lo cierto es que las inteligencias artificiales, en el caso de esta ministra contra la corrupción en Albania, llamada Diala, es una tecnología que figura a una persona para poder desempeñar actividades puntuales en temas de administración con competencias, escuche bien, programadas
para poder supervisar procesos administrativos y gestión de datos estatales. Estoy preocupado y pregunto, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Yo. Pues resulta que empiezo a encontrarme con literatura importante como Alberto Royo, que recomiendo, por cierto, su libro La Sociedad Gaseosa. Y Alberto lo que nos dice es lo siguiente: profe, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Aprovechando que está con la cámara, aviéntese la lectura, mi profe. Queremos conocer su voz de locutor deportivo. Adelante. Es que no tenemos que perder cuál es la función de la educación. A ver, yo entiendo los ideales y yo entiendo esa necesidad a veces de pretender, de lucir. No, a ver, aterricemos. La educación tiene una función práctica y para ello empezamos a entender que muchas de estas nuevas teorías pedagógicas lo que se están transformando son en homeopatías pedagógicas. Preocupa lo que pasa, porque seguimos teniendo tendencias y corrientes y los problemas educativos siguen siendo los mismos. Traigo un ejemplo concreto, es un libro que escribí sobre el modelo STEM, cómo puedo transformar la realidad educativa. Descárguenlo, es gratuito, mis libros son gratuitos. Pero sí me preocupaba mucho, ¿no? O sea, el bullying está ganando terreno en el interior de las escuelas. ¿Qué estamos haciendo para combatir la violencia escolar? ¿Estamos preparados para enfrentar estos escenarios adversos? Ayer tuvimos la oportunidad de... Ay, qué bonita se ve la foto así, ¿no? Digo, está padre. Ayer tuvimos la oportunidad de poder abordar ciertos aspectos que le van a dar vida o van a tratar de darle un poco de oxígeno a nuestros sistemas educativos que están bastante golpeados por tanta adversidad. Lo primero, hoy traje una herramienta que les va a permitir identificar si tu estudiante aprende de manera reflexiva, activa, pragmática o teórica. Parto de la teoría de Honey y Alonso. Es un archivo, es en Excel. Cualquier computadora lo puede ejecutar. Vas a identificar fácilmente qué tipo de aprendizaje tiene tu estudiante. Y lo más importante, es gratuito, compártalo, eso le va a ayudar, porque si usted entiende cómo aprende su estudiante, usted tendrá claro cómo planificar didácticamente su clase. Aparte, traje otra herramienta, porque la intención es saber si nos aventamos un cursito para aplicar estas herramientas después, mis profes, y nos volvemos a dar una visitadita por acá, valdría la pena. Ya le haya gusto a los patacones y al café Durán, así que hay mucho para dónde arrancar. Estudiantes con problemas de salud mental, chavos que están ahorita queriéndose suicidar, están deprimidos, están tristes por todo. ¿Ya identificamos el estrés en nuestros estudiantes? Esa es otra herramienta. Hemos creado un archivo en Excel que responde sobre la base de parámetros psicológicos cómo podemos categorizar el nivel de estrés de nuestros estudiantes. Formulamos preguntas, vamos categorizándolas para obtener identificación de qué zonas a través de una gráfica. Todo ello en Excel, fácil de usar, muy intuitivo. Y si algo se le traba, pues ahí tiene mis datos. Qué mejor manera de preguntarle al que los ha hecho, ¿no? Así que digo, no hay bronca. ¿Qué más? Me encontré con un tema que es importante. Hablamos de las inteligencias cognitivas. ¿Ya nos dimos cuenta de las inteligencias múltiples? ¿Sabemos cómo identificar las inteligencias múltiples? ¿Estamos preparados para poder trabajar en la educación con inteligencias múltiples? Y esto me permitió entender que era necesario identificar si mis estudiantes tienen inteligencias lingüísticas, espaciales, musicales, cinética corporales, lógico-matemáticas. Y logré estructurar una herramienta en Excel. Ahorita lo que estoy haciendo es trabajando prompts para hacer esto en actividades en Java, para que sin internet, porque eso, un Excel es sin internet,
pero para que sea más fácil y más intuitivo de poder utilizar. Me da gráficas, identifico de lo que se trata, en qué nivel se encuentra mi estudiante. Y creo que tenemos que estar preocupados por gestionar propuestas de solución. En este escenario, siento que necesitamos enfocarnos en aumentar la cobertura y la calidad de la educación inicial. Enfoquémonos en las zonas de alta pobreza, garanticemos que las escuelas en las áreas de la comarca y de las áreas rurales dispongan de infraestructuras adecuadas, dotemos de tecnología, servicios básicos, porque a veces siento que se nos pide mucho y nos dan poco como profes. Entonces esa también es una disyuntiva que tenemos de a veces no contar con los insumos necesarios, porque lo cierto es que esta generación de estudiantes es totalmente diferente. A mí me gustaría aprovechar el espacio porque creo que hay un link. En este link ustedes van a poder descargar el material, las pruebas diagnósticas, la presentación. Profe Moisés, si está en la última, esta la del libro, mi profe. Entonces, aparte de esto, sí quisiera también compartirles algo y quiero presumir. Doctor, usted sabe de lo que estoy hablando. Reflexiones didácticas sobre el modelo STEM. Es un libro del que yo platicaba ayer, en donde mi estimada, excelsa y admirada y respetada egregia académica, la doctora Zenia, comparte prólogo en esta obra, en donde hacemos una introspección didáctica, ¿no?, de cómo STEM puede transformar las realidades educativas. Son libros gratuitos, en serio. Nosotros traemos un chip de decir tantas cosas maravillosas que nos da Dios por la vida, que lo menos que podemos hacer es venir con algo para ustedes. Es por eso que la mejor forma de poder despedirme en lo que ha sido uno de los mejores viajes a Panamá, gracias a la Universidad Internacional Nueva Luz, me llevo tantas cosas bonitas de ustedes que lo menos que puedo hacer es decir gracias Dios por tanto. Me despido como siempre lo he hecho hasta el día que me muera, honrando y glorificando el nombre de Dios, a pesar de lo pecador que soy. En eso no se fije, acuérdese que todos tenemos fe, pero sigo creyendo frente a mis problemas educativos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me los bendiga. Bendiciones masivas. Agradecemos al doctor Herbert Oliva por su valiosa intervención. Al contrario, le agradezco. Usted tiene voz de locutor así muy ecuánime, me encantó. Oigan, no sé si es posible el aprovechar nada más el espacio, porque sí quisiera darle las gracias a la Universidad de Guadalajara, específicamente a la preparatoria Tonalá Sur, quienes permitieron que yo viniese, me dieron el visto bueno a mi otro trabajo, siempre en la Universidad de Guadalajara, la doctora Elisa Cerros, jefa del Departamento de Trabajo Social. Me encantaría poder generar este espacio de agradecimiento, porque en buena medida soy lo que soy gracias a lo que esta institución ha hecho tanto en mí. Así que dignamente estoy tratando de generar aportes y pues cualquier cosa siempre estamos con la conciencia crítica para despertar pensamientos reflexivos en ustedes. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Si no, me bajo y tomamos café. Es momento de que el público haga preguntas. Tenemos... Dice mi abuelita, adelante. Cuando nadie te pregunta nada, solamente tiene dos razones. O porque todo lo que dijiste se ha entendido, o porque todo lo que dijiste nada se ha entendido. Así que ustedes me dicen con cuál me quedo. De cualquier manera, el agradecimiento y la exhortación es para ustedes. Estimado compañero, creo que por allá hay una manita levantada. Ánimos, valiente. Venga. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es, ¿cómo fomentar la educación inclusiva en la área de difícil acceso ante ese constante cambio de sistema de educación que existe en el país, donde influyen factores como la desigualdad, la infraestructura
la sociedad educativa, también la política pública. Órale, dijiste una palabra clave, tú termínala, yo te escucho. ¿Qué propuesta usted recomienda y cómo podemos enfrentar esta situación? Ya que en el país existe zona urbana, zona rural y la área de difícil acceso. Y mi interrogante es, yo soy de la comarca de difícil acceso. Entonces, en la universidad o donde nosotros recibimos la educación, generamos una propuesta teórica para crear clases para personas con espectro autismo. 1, 2. En los discos duros que he traído, traigo un software interactivo que lo hice a partir de PowerPoint, que concursamos en el concurso, valga la redundancia y la cacofonía. Concursamos en una actividad de Microsoft en el 2012, obtuvimos el segundo lugar, sobre cómo enseñarle a leer y a escribir a personas con espectro autismo. Y ese es nuestro aporte, es gratuito. Lo traje ahí, o si no lo subo y luego podemos hacer un tutorial. Insisto, es que solamente me dieron 30 minutos y yo siento que es poco el tiempo para tantas cosas. Por ejemplo, en gamificación, la plantilla de ayer es otra forma de que puedas dinamizar la clase. Si fuiste observador, no necesitas internet. O sea, tienes que poner las preguntas. La clase la desarrollas tú, la herramienta solo es para potenciar el aprendizaje. Eso es lo que te podría responder. En términos de política pública hay un problema. Esto es en toda América Latina, no se sientan aludidos. Llega un partido nuevo al gobierno y todo lo que hizo el anterior está malo, porque es una forma de justificar gastos, inversiones y presupuestos. Pero irónicamente, la política pública de Francia, adivinen cuál es la base. Napoleón Bonaparte. O sea, la política pública de Francia tiene simientes de Napoleón Bonaparte. O sea, es napoleónica. Entonces, ¿qué pasa? Mientras los políticos sigan gastando más en viajes para hacer turismos al extranjero y sigan olvidando a las escuelas o sigan buscando recortar los presupuestos de las instituciones que hacemos tejido social, ahí hay un problema fundamental. Entonces no me hablen de corrupción, mejor háblame de cómo asegurar que las instancias que fiscalizan el manejo presupuestario verdaderamente están haciendo sus faenas. Entonces te digo, por lo general pasa algo malo y a las instituciones educativas siempre quieren culpar de todo. Cuando yo te garantizo que si verificáramos lo que ocurre en términos de nepotismo, de salarios exuberantes en las asambleas legislativas de nuestras naciones, wow, digo, todos, como dicen acá, todos tienen cola de paja, no sé cómo es que entiendo ese término. ¿Sí han escuchado eso? O sea, es un poco eso, o sea, despertar la crítica. Y tiene que ver precisamente con no saber hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque por lo general es gente que no tiene ni la menor idea de cómo funciona el aparato educativo, ni saben que los verdaderos educadores o los verdaderos superhéroes del hecho educativo son los profes que en las comarcas caminan kilómetros y kilómetros para poder dar una clase. De hecho, es tan injusta a veces la situación que el mismo profe tiene que poner de su dinero para poder comprar material didáctico, porque ni siquiera un plumón te dan. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué me pides más de lo que no me estás dando? No, o sea, ese es un devenir. Te lo dije ayer. Miguel Delgado, 1949, la película El Mago, tarea para este fin de semana, mira El Mago, ese pedazo donde Cantinflas se viste de mago y le dice al profe, o sea, sí, ya vi que tienes problemas de salario, tienes deudas, te van a cortar la luz, estás desnutrido porque no comes. Colegas, ustedes comen lo que pueden, no lo que deben. Porque es tan complicada la vida de profe que tengo que dar clases acá y termino y me voy corriendo para acá y de aquí me voy para acá a seguir dando clases para hacer un salario más o menos digno. O sea, es bien interesante todo esto que ocurre y te vuelvo y te repito. Es tan galopante esta realidad y tan golpeadora que tenemos generaciones de estudiantes que quieren ser youtubers y no licenciados. Entonces, ¿qué onda? No? Entiende cómo va esta dinámica y te soy sincero, con estas inteligencias artificiales no sé en qué vaya a parar, pero lo cierto es que tenemos que hacer cosas diferentes. Así que humildemente esa ha sido mi intervención. Profe, por acá veo dos manitas maravillosas.
Adelante. Por acá y por acá. Ya he habido las dos manitas. Y luego se lo pasan a la profe. Sí, abordaste un tema hace un rato de la inteligencia artificial y los docentes. Hay un libro de Oppenheimer que lo escribió en el 2017, que sálvese quien pueda. Me imagino que Sí. sí. Muy interesante. Él ya planteaba esa situación y lo planteaba con un número. Este domingo él hace un programa casualmente de las escuelas en Estados Unidos sin maestros, ¿verdad? Entonces seguimos riéndonos, vemos la cosa, vemos venir y seguimos riéndonos. Hasta Y de repente vamos allá al McDonald's y ya no está mi amiga al McDonald's que me atiende, sino es un prompter y seguimos riéndonos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las competencias que debe tener el docente del siglo XXI para no ser desplazado? Manejo de habilidades blandas, pensamiento crítico reflexivo, empoderamiento de literacias informáticas y el hecho de que reconozcas que la calidez y la humanización del hecho educativo, eso nunca va a poder ser sustituido. Porque por más fregona que sea una inteligencia artificial, el calor humano, ese no tiene precio. O sea, hágale como quiera. Los profes tenemos un lugar asegurado en aulas. Pasó en Tokio, un hotel despidió a todos sus empleados, puso robots. Y claro, llegabas, hacías el check-in, no había bronca. ¿Saben cuál fue el problema? El problema fue precisamente cuando uno dijo, necesito una toalla. ¿A quién se la pido? Si no habían humanos. Hay ciertas condiciones y parámetros del interactuar humano que nunca van a poder ser sustituidos. Sin embargo, esto es cierto, o sea, hay un prompter en McDonald's con el que yo estoy interactuando, en Walmart, hay varios lugares, pero si yo pago con un billete, ¿quién me da el cambio? Y si la hamburguesa me salió, yo la quería sin cebolla y me salió con cebolla, ¿a quién se la pido? O sea, el valor de la interacción humana va a ser relevante y determinante para empezar a darnos cuenta que el profe que no se actualice va a pasar lo que pasó en la pandemia. Nos dieron 1000 capacitaciones sobre plataformas y hemos regresado al mismo escenario, a la pizarra. Profesores, sean conscientes. Les dije al inicio, profesor que no quiere aprender, pierde el derecho de enseñar. Ojo con la conciencia crítica. Profe, totalmente de acuerdo con usted. No se pierdan el programa que, no sé si decirlo porque pues, no quiero generar comerciales, pero sí hay un programa muy interesante en una cadena noticiosa, si mal no recuerdo, ¿no? Corríjame si no es en esa cadena en español, para que puedan verlo. Y el ejercicio, búsquenlo, David College Game, va a marcarles. Ya hay un video de la televisión alemana que fue a ver cómo funciona una escuela sin profes, que es probablemente hacia donde vayamos si no empezamos a actuar con el cerebro humano. Compañera. Por acá tenemos necesidad de un micrófono. La última pregunta. Adelante. La última pregunta, por favor. ¿Quién digo yo? Por acá. Y conste que sí se portaron bien, digo, me consta. Mande. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Shelby Salazar y tengo esta pregunta para usted. Venga. ¿Cómo podemos hacer nosotros como docentes para trabajar en conjunto con los padres de familia para evitar el uso en exceso del teléfono en niños menores de 15 años? Okay. Ya que usted habla mucho de la parte de cómo, de todas las cosas que se están dando a nivel mundial con el tema del uso excesivo del celular, pero cómo nosotros como docentes trabajamos con los padres, ya que ellos son los que están en casa con el padre, con el estudiante, y son los que tienen como la potestad de decirles a ellos, no puedes usar el teléfono. El problema es que, bueno, si vuelvo y te digo, si googleas, yo traje un estudio que hice en el 2014 sobre los teléfonos celulares y su impacto en los sistemas educativos. Al final, mi investigación determina, son más distractores que elementos que suman a la estrategia metodológica del docente. ¿Por qué? Porque el docente no ha aprendido a aplicar el uso correcto de la tecnología en su propuesta tecnológica. Entonces yo te sugiero, o si me buscas, yo te lo comparto, no tengo problemas, porque creo que sí lo tengo en virtual ahorita, para poder subirlo a la carpeta o me escriben a WhatsApp y yo se los mando.
que el tema del teléfono celular es que las autoridades educativas determinen contratos, reglas, reglamentos en el que se estipule que el uso del teléfono celular en el escenario áulico es para acciones educadoras. Es que yo necesito, bueno, usted me dejó su teléfono, padre, con gusto si pasa alguna emergencia podemos hablar, caso contrario no. Soberbia de los papás, sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más papás jóvenes. Yo no sé, profesoras, si es en el hospital de Chiriquí a donde la población, las personas van a dar a luz, o hay algún hospital de maternidad. Es en el de Chiriquí, ¿no? Digamos que es el hospital público, pues llamémoslo así. No sé, estoy pensando, estoy conjeturando. El hospital José Domínguez. José Domingo. Hospital Perfecto. José Domingo de Valdía. Ok, me quedo con eso. Vean la cantidad de chavas menores de 18 años que están dando a luz. Entonces la pregunta no es por qué dan a luz tan jóvenes. La pregunta es, ¿dónde estaban tus papás? ¿Dónde estaban tus valores? ¿Dónde estaban tus principios? Entonces no me culpes, escuela, porque no tengo la responsabilidad del mal actuar que como papá tú hiciste. Entonces es difícil, porque si yo pongo autoridad sobre el niño de alguien, llega el papá soberbio a quererme golpear, a ofrecerme el machete, a ofrecerme demanda. Entonces dices, bueno, ¿en qué momento los profes hemos perdido autoridad? Interesante eso. Pero bueno, creo que hay mucho que discutir. Podemos hacerlo tras bambalinas. Tengo el material, lo traje conmigo. Buen provecho. Gracias, Panamá, y que Dios me los bendiga en forma abundante. Bendiciones, chavos. Agradecemos al doctor Herbert Oliva por su valiosa intervención y también por esta sección de preguntas y respuestas.